a todos, somos la agencia Incarrista. Hoy queríamos informarles que ya casi hemos finalizado la etnohistoria indígena de la América colonizada por los españoles, faltando solo el mundo andino y el mundo maya, a nuestro parecer, los dos grandes centros de los pueblos indígenas del continente y que tienen mayor potencial político actualmente. Como se ha visto en nuestros vídeos, solo hemos dado introducciones a los procesos históricos de cada región, sin dar una opinión política o posibles formas de actuar para las poblaciones indígenas. Nuestro objetivo fue dar un contexto básico y dar una aproximación a la dimensión demográfica indígena en cada región según nuestra definición. A partir de ahora, haremos conocer nuestras propuestas a ciertos problemas de manera directa, por tanto, nuestros vídeos se volverán algo más provocadores ya que muchos de nuestros planteamientos chocan tanto contra el indigenismo como contra los patrioterismos republicanos. En este vídeo, dejaremos el continente y estudiaremos los procedimientos de la colonización judía en la Palestina. Nuestro objetivo de hacer este vídeo está relacionado con nuestro planteamiento principal para los pueblos indígenas de América y por tanto, no es una desviación de la temática principal. Como brevísima introducción, el reino de Judea fue sometido por los romanos en el primer siglo de nuestra era y tras la revuelta de Bar Kokhba en el año 132 que acabó en una masacre generalizada, los judíos se vieron obligados a desplazarse, abandonando la actual Palestina. Durante los siglos siguientes, nuevas poblaciones llegaron a la zona, convirtiéndose en un área cristiana. Sin embargo, tras la invasión árabe en 635, la zona será arabizada por la llegada de colonos árabes y la conversión religiosa de los lugareños. Así fue hasta finales del siglo XIX, donde la población de la Palestina era predominantemente musulmana, con minorías judías y cristianas, todos bajo dominio otomano. En esta época se crea el sionismo, una corriente que buscaba la creación de un Estado judío en la Palestina. Este movimiento tuvo popularidad y produjo las primeras migraciones masivas a la Palestina controlada por los otomanos. Antes de la primera Aliyá en 1880, los judíos en la Palestina eran 23.000. Este número aumentará a 600.000 en 1947 para la creación del Estado de Israel. La modalidad de colonización en esta época fue la compra masiva de terrenos a propietarios árabes. Este proceso se acelerará tras la victoria británica sobre los otomanos y la Declaración Balfour de 1917. Los propietarios árabes eran incapaces de no vender sus terrenos por precios sobrevalorados y de forma progresiva, los judíos habían comprado amplias porciones de terreno en la llanura central israelí y Galilea. Esto fue comprendido muy tarde por los movimientos árabes, que iniciaron una revuelta en 1936, que será aplastada por los británicos, acabando con un liderazgo definido para los árabes. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos europeos serán masacrados y los sobrevivientes de la guerra, migrarán masivamente a Estados Unidos o a Palestina. Tras la descolonización británica de la zona, la ONU realizará una votación para partir Palestina en dos países. Será aceptado y se creará el Estado de Israel. Esta resolución no será aceptado por los árabes palestinos y los países vecinos, que invadirán el territorio en 1948. Los judíos derrotarán a los países árabes y expulsarán forzosamente a 750.000 árabes palestinos de sus propiedades, dejando el territorio con una minoría árabe totalmente controlable. Las propiedades abandonadas serán entregadas a los cientos de miles de judíos provenientes del Medio Oriente, el norte africano y Europa que escapaban de la persecución. En 1958, ya habían 2 millones de judíos en Israel. La segunda modalidad de colonización se dio tras la Guerra de los 6 días de 1967 en Cisjordania, Altos del Golán y el Sinaí. Estos territorios estaban ocupados por mucha población, y a pesar de que huyeron cientos de miles, la zona no se despobló totalmente.
Por tanto, se aplicó una estrategia de colonización de islas, donde las poblaciones árabes son agrupadas en ciertas áreas rodeadas de carreteras y asentamientos colonos. Esta estrategia busca dificultar el movimiento de los árabes por el territorio, mantener el control de la zona y frustrar la continuidad territorial árabe en Cisjordania, de tal modo que los israelíes solo deben presionar sobre islas de poblaciones incomunicadas. El objetivo a largo plazo es hacer la vida imposible a los árabes, de tal modo que terminen asimilándose totalmente al mundo judío o en su defecto, busquen emigrar de Cisjordania. Actualmente, hay 2.700.000 árabes y 670.000 judíos en Cisjordania. En el Golán, hay 25.000 drusos y 25.000 judíos. Sin embargo, la colonización judía de los altos del Golán fue mucho menos problemática debido a la afinidad judía por los drusos, por tanto, las poblaciones drusas no fueron rodeadas en islas e incluso, muchos drusos que escaparon en 1967 fueron autorizados para regresar a sus tierras. En conclusión, hemos expuesto las modalidades de colonización judía en la Palestina de forma resumida que incluye la compra masiva de terrenos, la expulsión forzada en tiempos de guerra y la colonización de islas en la Cisjordania que se desarrolla en la actualidad. Los judíos aplicaron de forma exitosa la colonización del territorio, de forma gradual pero ininterrumpida, llevando en la medida posible, a todos los judíos del mundo a la zona, alegando que Israel es un territorio seguro para el pueblo judío tras masacres y pogromos en Europa y otros lugares. Muchas gracias por la atención.